Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de junio de 2025 y esto es La Contracrónica. El mes de mayo ha sido de infarto para Pedro Sánchez y para su gobierno. Varios son los escándalos que se han ido encadenando en una endemoniada cadencia que ha puesto contra las cuerdas al gobierno y al PSOE. Algunos están relacionados con casos que ya están en los tribunales y otros son de nuevo cuño, como el de Gustavo Matas, vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, a quien la Policía Nacional vincula con la trama criminal del empresario libanés Mohamed Derba. Con todo, este de Canarias es un asunto menor, al lado de otros que afectan de forma más o menos directa a Sánchez. Ese es el caso de Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, que hace 2 semanas se procuró un aforamiento exprés en el Parlamento regional para ralentizar la acción de la justicia sobre él a cuenta del caso del hermano de Sánchez. A principios de mes, el diario El Mundo publicó una serie de capturas de WhatsApp de conversaciones entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, en las que se puede ver el grado de cercanía de ambos cuando el ministro ya había sido cesado. Los mensajes revelan también el estilo implacable de Sánchez, de puertas adentro en su propio partido. Toda una radiografía que muestra sin adornos el interior de la Moncloa y da fe de la manera de pensar y funcionar de Pedro Sánchez. En Navarra les ha estallado otro escándalo relacionado con Santos Cerdán, número 3 del partido y persona de la máxima confianza de Sánchez. Se trata de un contrato de obra pública adjudicado a una empresa cercana a Cerdán. Con el mismo Cerdán, uno de los hombres de Sánchez, desde el famoso viaje por España a bordo del Peugeot 407, la actualidad ha sido inclemente a lo largo del mes pasado. La última de las revelaciones, adelantada por El Confidencial y continuada luego por otros diarios, apunta a una fontanera de Ferraz, una tal Leire Díez, una militante muy próxima a Cerdán, que, según se desprende de una serie de audios, pasó varios meses tratando de destruir al jefe de la UCO, Antonio Balas. La fontanera se dedicó a buscar información sensible que comprometiese personalmente a Balas para desprestigiarle y así acabar con su carrera y, lo más importante, con sus investigaciones sobre miembros del gobierno y de la familia de Sánchez. El escándalo protagonizado por Leire Díez, que se encuentra aún en curso, es seguramente el más grave. Tanto en el gobierno como en el PSOE se han desvinculado de la que se presentaba como una fontanera al servicio del partido. Pero eso no ha sido obstáculo para que algunas figuras prominentes dentro del PSOE, como el expresidente aragonés Javier Lambán, hayan pedido explicaciones públicas. Por más que se esfuercen, el perfil de Leire Díez, una militante sanchista de la primera hora, a la que una vez en el poder se premió con altos cargos muy bien remunerados en empresas públicas como en USA o Correos, está demasiado ligado a Sánchez y a su entorno como para que puedan esquivar esta bala. Por de pronto, Sánchez se ha recluido en Moncloa esperando a que escampe. No ha dado una sola explicación al respecto. Todo lo contrario, él y su gente han cargado contra los mensajeros. No tiene intención alguna de dimitir, tampoco de disolver las cámaras y de convocar elecciones, a pesar de que la legislatura está agotada. Carece de presupuestos y su coalición es frágil, pero no hay una mayoría alternativa en las Cortes que le pueda privar del poder. Para hablar de todos estos acontecimientos que han tensado aún más la situación política en España, tenemos hoy en la Contracrónica a 2 invitados de excepción, Javier Rubio Doncé y Rubén Arranz. Ambos, uno desde The Objective y el otro desde El Independiente, han ido siguiendo, naturalmente, todos estos casos y, como buena parte de los españoles, se preguntan hasta cuándo durará esta normalidad. Estoy, tal y como podéis ver, los que hayáis escogido escuchar el programa de hoy a través de YouTube, no estoy en mi estudio, estoy en el estudio de Javier Rubio Doncé en Academia Play. Aquí es donde nace la magia de este canal de historia, de dibujos animados, nunca mejor dicho, que tiene tanto éxito, pues 3,5 millones de suscriptores. En fin, a Academia Play, como bien sabéis, le he dedicado varios programas, especialmente en la contrahistoria, a los que ha venido Javier Rubio. Pero aparte de eso, es que Javier está desde hace ya un tiempo con un canal de YouTube magnífico que lleva su nombre y este es su estudio, en fin, bien iluminado, con una pared de ladrillo, no le falta de nada. Y aquí nos ha citado Javier, a Rubén y a mí, para hablar de actualidad española. Y la actualidad española desde hace, pues tranquilamente, yo diré que 2 años, casi 2 años desde las elecciones, solo es Pedro Sánchez y sus problemas. Y más concretamente desde el año pasado. Ayer Joaquín Manso hablaba de que el origen de todo está hace 1 año con la aprobación de la ley de amnistía. Y yo por Manso, como bien sabes, tengo debilidad y le doy la razón al 100%. Si podemos tener un punto de comienzo es esa ley de amnistía que se aprobó hace 1 año, se anunció
en el mes de noviembre del año 2023, y desde entonces todo anda torcido. Y anda torcido por la voluntad de Sánchez de amarrarse al poder a cualquier precio y porque la prensa no para de sacar más y más exclusivas que apuntan directamente a su familia o a gente del Partido Socialista. Tú y yo hemos hablado aquí varias veces en la Contracrónica sobre la ofensiva contra los jueces, sobre la ofensiva contra la prensa. Bien, lo que hemos tenido a lo largo de este mes de mayo, que he tratado de resumir mucho en la introducción, es una tal cantidad de casos, de tal nivel de escándalo, que solo la mitad, menos de la mitad, hubieran hecho caer a cualquier gobierno en Europa. O hubieran provocado dimisiones en cadena. Y aquí no ha pasado nada. Es muy curioso, Fernando, Javier, en el segundo libro de Pedro Sánchez, siempre hago la misma broma, pero soy de los 2 o 3 que se los leyó, ya hacía un perfecto retrato del panorama de los medios de comunicación y ya se podía ver por dónde iban a ir los tiros. Para Pedro Sánchez los medios de comunicación son fundamentales. Y de hecho, en ese intento de que la propaganda llegue a la bandeja de la cena, de la comida de los españoles, se explica una buena parte de su estrategia política, me refiero al total, a la totalidad de la estrategia política que ha tenido lugar durante los últimos 2 años. La otra parte es la de cómo voy a poder gobernar, cómo va a ser la investidura y cómo voy a poder gobernar en el Parlamento, donde ha perdido, si no recuerdo mal, 148 iniciativas. O sea, esa parte no le está saliendo tan bien. Si recordáis, hace 1 año y 1 mes, después de la Carta de la Ciudadanía, que fue cuando se conoció que Begoña Gómez estaba investigada, cosa que se ocultaba en esa carta, hubo un manifiesto de varias decenas de periodistas de medios de comunicación que hoy forman parte de la propaganda. Y lo siento por ser radical, pero creo que en estos casos, o por expresarme con estos términos, pero creo que en estos casos ayuda por lo menos a entender el problema. En ese manifiesto se denunciaba un golpe de Estado mediático y judicial. Y ya alertamos, grabamos una contracrónica en la que alertamos del peligro de que ya no solamente un gobierno fuera contra los periodistas, que entra dentro de lo normal en cualquier Estado, incluso en democracias plenas, sin ningún tipo de sombra de duda. El problema es que se estaban lanzando unos periodistas contra otros. Y esos periodistas son los que han descubierto o han hablado durante las últimas semanas de todos los escándalos que ha citado Fernando en la introducción. Pues bien, esos escándalos han querido ser contrarrestados con una información falsa, con una información, tú lo señalabas el otro día, Javier, en la que se habían cortado 3 líneas fundamentales de una conversación, que por cierto era una conversación entre una persona y su confidente. Esto no es un muy señor mío. Yo cuando llamo a una fuente no me expreso así. Le preguntas por la familia, le preguntas qué tal y te expresas de forma coloquial. Eso, en primer lugar, se ha omitido a la hora de hablar del famoso Capitán Bonilla. Pero es que a partir de ahí ellos lanzaron una mentira. Los periodistas que firmaron ese manifiesto... Te estás yendo al último de los escándalos que ni siquiera he comentado en la introducción, que es el del bulo distribuido de manera deliberada por 3 ministros del gobierno. Exacto. Este mismo fin de semana. Que ha sido como la guinda final, el broche. Previamente, los periodistas que firmaron ese manifiesto, los Silván Chaurrondo y compañía, ese manifiesto contra el golpe de Estado mediático-judicial, lo habían distribuido en medios de comunicación, evidentemente porque compartían una fuente. Y esa fuente es la que se supone que ha presentado un plan de acción por la democracia para redefinir el sistema mediático. Y esa fuente es el gobierno. Lo que más me preocupa de todo esto, de ese documento, de esa manipulación por la que han rectificado algunos, y para mí rectificar me parece de buena ley, es decir, nada que criticar en este sentido, pero eso huele un poco no sé si estáis de acuerdo con ello, con una especie de retórica del autogolpe, es decir, hay un cuerpo policial que casualmente es el que investiga y casualmente es el que va a lanzar informes, ya se dice, de Santos Cerdán y del rescate de Europa, al que yo intento vilipendiar, sobre el que intento lanzar detritus, previamente a la publicación de estos informes, y utilizo a esos periodistas a los que tanto he mimado durante este tiempo. Esos periodistas son los que se han opuesto, los que han intentado, por ejemplo, comprar la teoría de
del apagón. Es decir, la famosa teoría del apagón, de estamos investigando, no sabemos nada, la compró. El famoso sabotaje. El famoso sabotaje. Bueno, comentaba yo hoy en la contra, en el programa de hoy, vamos, que hice ayer, un contraescucha me decía, bueno, ¿qué te parece el espectáculo lamentable que ha dado el gobierno y algunos medios de izquierda? Algunos han recogido cable, otros, como bien sabes, en concreto el que de donde nace el bulo, que es el plural, no lo ha hecho. ¿Qué te parece? Y dije, bueno, pues me sorprende, como creo que a cualquier persona de bien, pero es consistente con un manualillo bolivariano, el del sabotaje. En fin, no hay más que irse a la cantidad de sabotajes que ha habido en Venezuela, pero luego está el del magnicidio, que Nicolás Maduro ha empleado en sucesivas ocasiones. Es que es la retórica del autogolpe. Es Totalmente. que esa es la clave. Y poder decir es que me quieren matar. Y esto ya es una cuestión existencial. Es que tenemos aquí a unos periodistas canallescos, a unos jueces que están en el fascismo y estas cosas, y no nos queda más remedio que, bueno, pues que actuar con toda la severidad que nos da, empiezan el Estado de Derecho, bla, bla, bla. Y el problema es que esta vez era demasiado chapuzas, pero no hay que eliminar que esto suceda. Pero no es la primera vez que crean este clima de intentar prevenir o asustar a sus votantes con este tipo de cosas, porque recordemos ya lo que pasó en Madrid con lo de las balas de Marlaska, la navajita platea sí, de Reyes Maroto. O sea que esto se lo han encontrado esos WhatsApps con un confidente de un ex capitán de la UCO, porque todo el mundo le llama el capitán de la UCO. Ya, este tío ya no está en la UCO, creo que desde 2021. Pero claro, ahora les puede hacer mucho daño a la oposición porque este tío le fichó a Ayuso. Bueno, entonces ya sabes que con Ayuso están completamente obsesionados. Completamente, desde el principio, además. Es el enemigo cero, sí, y el que lo justifica todo. El tema es el relato, el dominio del relato. Tú y yo, Rubén, lo hemos hablado muchas veces. Al final, lo único que les interesa, como no pueden defender nada más, lo único que les interesa es el control del relato. Y en esto parece ser que lleva la delantera con mucho. Pero es que hasta el control del relato lo han perdido este mes. Es que han sido demasiados torpedos. Esto empezó con... Claro, esto empezó con los... Vamos a ir para atrás, rebobinemos, y empezó con los WhatsApps. ¿No os acordáis de los WhatsApps? Es que fueron vale, ya lo sé, fueron apenas hace 15 días, 3 semanas. Pero tuvimos una semana entera de revelaciones continuas. Estábamos justo esa semana cuando tú y yo estábamos en Italia. ¿Que te acuerdas que andábamos? Fíjate qué ha salido, qué ha dicho, qué tal. En 3 semanas, nada. Visto y no visto, hemos ido encadenando un escándalo tras otro, que encadenó con la historia de Gallardo, con lo del Gustavo Matas de las Islas Canarias. Luego sale la historia de Navarra que salpica directamente a Santos Cerdá, lo del puente del túnel de Velate, la constructora esa relacionada o vinculada por lo menos con el propio Cerdán, y ya de remate la historia de Leire Díez. Y los que vendrán esta semana. Es que, claro, hay un par de cosas, con perdón, que a mí me preocupan especialmente. Y creo que además no son las más llamativas, porque es verdad que lo de los mensajes de WhatsApp tiene como cierto morbo. Además de demostrar, por cierto, la relación... Demostraba que Pedro Sánchez se apoyaba en José Luis Ábalos mientras era ministro para casi todo, pero también demostraba que después, cuando ya habían empezado a saltar los escándalos de José Luis Ábalos, Pedro Sánchez le apoyaba. Pero hay dos cosas que, de verdad, yo creo que se han tomado incluso desde un punto de vista secundario, pero me parecen fundamentales y como ciudadano de este país son las que quizás más me preocupen. En primer lugar, un vicepresidente del Parlamento de Canarias, una persona que en Canarias hizo campaña por Pedro Sánchez en su día, relacionado con los bajos fondos, con un presunto narcotraficante que utilizaba salas de canábicas, ¿cómo se llaman? Clubs canábicos. Clubs canábicos para presuntamente facilitar el tráfico de drogas. Y en esas conversaciones hace como de facilitador el político, se le escucha hacer de facilitador. Oye, si tenemos que hablar con alguien, con el delegado de gobierno, incluso yo creo que habla hasta de Marlaska. Que ofrece a Marlaska. Eso es. A ver si conseguimos llegar a esto. Entonces, claro, ¿hasta qué punto ese negocio, hasta qué punto los bajos fondos están dentro de los despachos? A mí eso me preocupa, porque eso ya representa un síntoma de quiebra institucional. Y la segunda parte, de verdad, dentro de las conversaciones de Leire Díez, creo que se ha dado muy poca importancia a eso, pero... Un empresario como el tal Alejandro se llamaba, ¿verdad? Alejandro Hamlin. Sí. Describe un proceso que me parece alucinante y que cualquiera que haya hablado con la oposición venezolana que está por Madrid te lo había contado, lo de los barcos fantasma, que para burlar el embargo de Estados Unidos son grandes cargueros que lo que hacen es contrabando con petróleo. Entonces este señor dice, sí, yo lo que hacía era cargar el barco,
Yo no sé si dice en Venezuela o en República Dominicana, eso no recuerdo muy bien. Decía, pero claro, ese petróleo tenía un coste de $30. Llegaba al puerto español, hacía un ship to ship, es decir, un barco a barco, lo cambiaba, dificulta la trazabilidad de esos hidrocarburos y a partir de ahí lo que se ahorraban era mucho dinero en impuestos en España. Este señor está en Dubái viviendo. Está fugado en Dubái. Está fugado. Y ha estafado más de 150 millones de euros. Pero, creo, ¿os acordáis? La trama de hidrocarburos. Eso es. Es que y no es el único, porque Víctor de Aldama, si estuvo en prisión provisional, fue por eso, también por un caso parecido. Entonces, claro, te das cuenta, primero, esto es una estafa al contribuyente, al que paga, en primer lugar, todos los ciudadanos. Pero segundo, dices, ¿qué relación, de verdad? O sea, ¿Venezuela tiene relación solamente, o el distribuidor de ese petróleo, con estos particulares? ¿O también hay una parte del Estado, del gobierno, funcionarios que lo saben? Porque claro, ese barco tiene que llegar a un puerto y tiene que hacer la descarga y la carga, y la trazabilidad se dificulta. Entonces esos son síntomas de que algo no funciona en el Estado, y a lo mejor no es lo que más interesa desde el punto de vista político, pero a mí eso ya me hace ver que a lo mejor aquí hay negocios a gran escala que han debilitado un poco las instituciones de forma directa e indirecta. Bueno, tú estás yendo al paso siguiente, que es que se deriva de aquí. Pero por de pronto lo que tenemos es a un gobierno contra las cuerdas con todas estas historias. Correcto. Lo de Leire Díaz, al margen de los presuntos delitos que haya podido cometer Alejandro Hamlin, que por cierto se encuentra huido de la justicia. No sé si serán graves o leves, pero el hecho es que no está en España, que es donde debería de estar, haciendo frente a lo que se le acusa. Y está en Dubái, donde supongo que no sé si habrán siquiera acuerdo de extradición, pero hasta incluso en el caso de que lo haya, no debe de contemplar ese tipo de delitos, porque si se ha ido allí es para mantenerse libre, en una palabra. Perdona, Fernando, y Leire le dijo que sí, que le podía mandar un fiscal. Bueno, es que claro, eso... Claro, cuando le dijo, no, los fiscales viajan. Como si fueran... Que esto es una cosa que cuando yo lo leí hasta me ofendió un poco. Yo tengo gran respeto por la carrera judicial. Me parece que es lo mejor que debe de tener un país. Ese poder tiene que ser totalmente autónomo, totalmente independiente y debe transmitirnos confianza. En fin, yo soy liberal. Creo que el Estado, antes que nada, está para garantizar el cumplimiento de los contratos. Es decir, si perdemos la confianza en la justicia, lo hemos perdido la confianza en todo. Ella es para marcharse. O sea, aquí no me puedo fiar. La inseguridad jurídica es lo peor que hay. Bien, que esta tipa hable con esa soltura de yo tengo aquí a un fiscal que te lo envío a Dubái o a la Conchinchina o a donde sea a mis órdenes y que además acuerde lo que yo le diga o mi gente le diga que tiene que acordar, es de una gravedad extraordinaria. Es que están ofreciendo un trato de favor a cambio, porque lo que les importa a ellos es que caigan 3 personas, que lo dicen en esa conversación. Uno es Antonio Balas, el teniente coronel de la Guardia Correcto. de la UCO, que está investigando todos los casos de corrupción del entorno del PSOE. Otro es el fiscal Grinda, fiscal anticorrupción, que bueno, también les interesa porque este tipo, también en la reunión estaba Javier Pérez Olset, y este tipo, no sé si ha mandado a la cárcel provisional a su padre o algo así, pero bueno, está por ahí metido. Quieren ir a por el fiscal Grinda y quieren le ir... han amenazado con un vídeo sexual y sí, todo. Sí, es que una cosa... Bueno, y este además estaba también en la reunión Teijeiro. Este tipo ya estuvo metido en el vídeo sexual, que claro, vosotros sois muy jóvenes. Yo lo recuerdo perfectamente. ¿No lo recordáis? ¿Tú lo recuerdas? Sí, perfectamente. Rapu Muevaque. Sí. Esto yo lo recuerdo siendo yo pues un jovenzuelo, que en fin, yo creo que muchos terminamos viendo el vídeo porque se distribuyó por VHS. Y al final yo es que iba a un campamento en Estados Unidos con el hijo de Pedro J. Ramírez, que se llama Tristán. Sí, tú tenías acceso directo, ¿no? Yo recuerdo... Y recuerdo que justo el año que vino este Tristán fue cuando ocurrió todo el escándalo. Y vi a Pedro J. en el aeropuerto, estaba separado. 96, 97. Fue después de que ya había Aznar en Moncloa. Sí, Aznar en Moncloa. Yo recuerdo que aquello al principio era como muy difícil de ver, pero al final terminabas encontrando el amigo de un amigo que lo tenía, y ya sabéis, esos dobles platinas, ¿no? Que se grababan los VHS, bueno, pues y todos nos hicimos con una copia. El Teijeiro era el abogado de exuperancia Rapú, pero fíjate qué torpe es la Leire Díaz, la fontanera esta del PSOE, que va y le ofrece al Español, cuyo director es Pedro J. Ramírez, un vídeo sexual sobre el fiscal Grinda. O sea, es que queda mucho como de la... Pero sois idiotas. Es el sulfato atómico. No sé si os acordáis de Mortadelo y Filemón. Esta es un poco como Ofelia de Mortadelo y Filemón. Con esa cosa de torpe, que no disimula, que no... En primer lugar,
esas cosas no se hacen por videoconferencia, querida Leire. Ni en un bar de un polígono de la Porque Legales. lo ha grabado Alejandro Hamlin, suponemos, ¿no? Que es el que lo ha Yo no sé filtrado quién lo ha todo. grabado, Pues pero no lo vamos, sé. si quieres... No lo sé, a ver, pero esas esto, cosas se hacen dando un paseo en un sótano con aire acondicionado. esto, Eso se aprende siempre en Los Soprano. esto siempre ha existido, ¿vale? Es decir, esto de la fontanería no lo ha inventado Leire Díaz. Leire Díaz, perdón, que no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Ni siquiera de apellido. Bueno, Leire Díaz... Y Dolcet tampoco tiene que ver conmigo, ¿eh? Dolcet. No es Donce, es Dolcet. Dolcet, no, pero es un apellido catalán, el tuyo francés. Bueno, la cuestión es que esto siempre ha existido. Yo he conocido a lo largo de mi vida profesional algún que otro fontanero de partidos, por ejemplo el caso del Partido Popular, incluso alguno del PSOE, con el que has tenido alguna conversación y tal, que ¿a qué te dedicas? Soy fontanero en Moncloa. Te dice, ya está, pues ya sabes que está allí para enredar, para... El otro día Miquel Jiménez en Voz Populi los definía a la perfección, una mezcla de verdugo, oportunista, chivato, tal. Bueno, es un trabajo repugnante. La cuestión es que todos los partidos no es que los tengan, es que los necesitan a partir de cierto volumen, cuando ya tienen representación parlamentaria y presupuesto para pagarlos. El tema es que lo que uno pretende, bueno, al menos espera, es que sean profesionales. Si esta tipa quiere hacer algo de este calibre, nada menos que cargarse al jefe de la UCO, no sé, hazlo de manera más profesional, Leire. No está chapuza. Estas cosas no se hacen por teléfono, que te pueden estar escuchando. Estas cosas no se hacen en un bar de un polígono de Leganés. Pero yo es que creo que les da igual, es que se sienten impunes y están actuando a la desesperada. Pero es que dices que ahora mismo Sánchez está acorralado. Sí, está acorralado, pero es que manejan todos los resortes del Estado. Dicen, los comparan con una mafia, es mucho peor que una mafia. Una mafia actúa al margen de la ley. Aquí ellos son la ley, ellos imponen la ley. Y ellos cambian las leyes cuando es necesario. Es muchísimo más grave y muchísimo más difícil de combatir, creo yo. Y además, ellos están utilizando una cosa de la que se habla poco. Las mafias utilizan violencia, los raterillos, los capos, la gente que está en la calle, los sicarios. Estos están utilizando la violencia política y la están utilizando contra todos los contrapoderes del Estado. El mero hecho de tener al plural y que tú estés investigando un caso a la mujer del presidente del gobierno, reitero que no es culpable de nada, es que simplemente es una investigación judicial, está investigada, nadie la ha condenado, pero simplemente por el mero hecho de investigar determinadas actividades que se han hecho con dinero público. Es decir, aquí no estamos hablando solamente de Google, de Indra y de Telefónica, que fueron los que financiaron el software, que estamos hablando Hay de 4 presuntos delitos o 5, claro, no sé. eso es. Pero que es que Angélica Rubio, en el plural, le publicó aquello de los 2 DNIs, que era una mentira burda, nadie se la iba a creer, pero tiene utilidad, como esto de la UCO. ¿Por qué? Me refiero a lo de la UCO, a los mensajes falsos que lanzaron el otro día. Sí, lo de la bomba lapa. Porque no importa tanto que sea verdad como que contribuya a amedrentar, a amenazar. Es decir, sucede lo mismo con los medios de comunicación, cuando hablan de los pseudomedios, cuando hablan de establecer cuotas de publicidad institucional. Por cierto, una ley que todavía no ha salido cuando se supone que era sencilla, pero la amenaza ya está hecha. Hablan de la autocensura. Y la autocensura, cuando ejerces un trabajo con tanto riesgo, lo que decía el juez Peinado, oiga, el fiscal es que me llama casi cada día para preguntar cómo va el caso. Ese tipo de presiones muchas veces tienen más eco y tienen más efecto que una inscripción en el BOE, por ejemplo. Y eso es lo que buscan. Y ese clima de violencia política, esa violencia, es propia de una mafia que está en el poder, con todos mis respetos por la palabra, porque es un poco excesiva, pero es propio de una organización que se ha propuesto minar a los contrapoderes. Bueno, lo hemos podido ver en el caso, de manera clara y evidente y casi cutre, en el caso de Gallardo en Extremadura, que me consta que ahí en Badajoz ha formado un escándalo local de considerables dimensiones, bueno, tanto que ha saltado a Madrid y al resto del país. Este tipo se afora unas horas antes de que le imputen y mueve Roma con Santiago, hace renunciar a la que corre la lista a 5 personas. Es decir, una auténtica locura. Unos tipos que estaban pidiendo que se retirasen los aforamientos. Y tiene la cara dura de pedir al día siguiente ofrecer al Partido Popular que quitar los aforamientos. Yo, entre tanto, ya estoy aforado, ¿vale? A ver, estar aforado no es ser impune. Eso ya es recochineo. Es recochineo, es decir, este tipo está en unos niveles de cara dura, incluso superiores para los niveles a los que nos tiene acostumbrados el sanchismo. Y va tan contento y tan feliz por una historia que además no es que sea un asunto interior de Extremadura, ya sabéis que en todas partes cuecen habas, en cualquier comunidad autónoma, y afecta además a todos los partidos. No, en este caso afectaba directamente al hermano del presidente del gobierno.
El caso de David Sánchez. Que como bien sabéis, David von Karajan, que le llamábamos tú y yo el año pasado. Maestro Zagra. Bueno, pues el caso de David von Karajan, el problema de este tema es que, a ver, hace un año, 6 meses, estaban diciendo que no había caso, que era todo Que no había caso, sí. Sí, que era Pilar una Alegría, no hay invención, caso. Y Bolaños. Sí, que no, esto era una invención, que tal, que cual, que no sabían de dónde había salido. Caray, que sí hay caso. Bueno, hay tanto caso que la persona más íntimamente relacionada con él se ha tenido que aforar a toda velocidad. Bueno, Con la única intención de retrasar la acción de la justicia sobre él. No puede evitarla, pero sí retrasarla. Y que se ha terminado ya la fase de instrucción. La juez Viedma les ha procesado a los dos, a la parejita, tanto al maestro Azagra como a este Gallardo. Correcto. O sea, están ya procesados. O sea, fíjate si hay caso. Bueno, de Leire, la semana pasada, lunes, tal como hoy, Félix Bolaños renegó de Leire. Dijo, no, esta señora no está a sueldo del partido, no le conocemos de nada y cuidado a los medios que lo publiquen porque el PSOE dice que a lo mejor emprenden acciones legales contra ellos. Hay una reflexión detrás de todo esto que es la que lleva al pesimismo. En primer lugar, yo no creo que esto ha afectado al gobierno, que les ha pillado con el pie cambiado, pero yo me resisto a pensar que sea el final del sanchismo como algunos están anticipando. Creo realmente al final que como persona que bebe de cierta ideología tiránica o de cierta forma de ejercer el poder así, va a intentar reinventar el relato. Y luego es verdad, yo la semana pasada hablaba del Watergate del PSOE, porque es verdad que es muy parecido. Aquí no se ha autorizado, por fortuna, al FBI, ni a la CIA, ni que sepamos al CNI para esto. Se ha autorizado una fontanera, eso es Mortadelo y Filemón, pero aunque lo fuera, dudo que tuviera un efecto como el que en su día tuvo ese caso, que es al final la dimisión irrevocable del presidente y un escándalo que nadie se cuestionó. Aquí hemos llegado primero a tal punto de polarización y a tal dominio sobre cómo hay que manejar el discurso que, si os fijáis, siempre hacen lo mismo. Salta el escándalo, callan durante 1 o 2 días. Van construyendo una historia alternativa. Ellos dejan que la gente que saca el escándalo lo hable, incluso lo ladre, lo grite a los 4 vientos, y luego reaccionan y dan la vuelta a la tortilla, porque saben que hay un nivel de intensidad que se pierde poco a poco. Así que cualquier escándalo, y digo cualquiera, salvo, no lo sé, algún asesinato que se pruebe, que por fortuna no ha pasado ni va a pasar, pero salvo eso, ellos son capaces de atenuar cualquier cosa. Han medido muy bien los ritmos de la opinión pública y, por lo tanto, creo que eso no acerca, sume todavía más al gobierno en su crisis particular, pero no acerca su final, porque creo que van a dar tarde o temprano la vuelta a la tortilla. Pero si te fijas, como buenos maestros de la propaganda, no solo dan una versión, han dado como 3, 4, 5 versiones diferentes. Desde que esta tía no tiene nada que ver con el PSOE, aunque luego hayan salido, claro, eso se les cayó rápido cuando salieron miles y miles de fotos. Yo me metí en su Facebook, hice un collage y es que salía con todo el mundo, salía con Zapatero, con Pachi López, con un collage que ha tenido mucho éxito. Sí, ha tenido mucho éxito por todas partes. Sí. Bueno, pues ese relato se les cayó pronto, el de que no tiene nada que ver con el PSOE. Luego se inventaron lo de que era una periodista de investigación que se había infiltrado ahí en las cloacas para destapar a la policía patriótica y que ella Javier, y Dolcet estaban ahí. Es que es maravilloso eso. Yo cuando dije, a ver qué se inventan ahora. Y me saquen, no, estoy escribiendo un libro, pero a ver, deme usted su bibliografía, Leire Díez. ¿Ha escrito usted algo? Porque claro, no sé, claro. Podría ser que estuviese escribiendo un libro, pero ni es periodista, ni ha ejercido de tal, llevas politiqueando. Tiene un artículo Soto Ibars buenísimo. No lo he leído. Buenísimo. Pero vamos, para escribir un libro tienes que tener al menos un histórico, ¿no? Sí. Que seas alguien dedicado a estas cosas. Y luego, qué manera más curiosa de investigar. Estabas investigando la policía patriótica. Los hidrocarburos. Quería hacer un libro de los hidrocarburos. Que eso no te lo compra ninguna editorial del mundo, vamos, no sé si Repsol tiene una editorial. Pero es que fue la peor excusa, no sé, la típica excusa de infiera al que la han pillado. Dolcet ha secundado esa excusa y varios del PSOE la han secundado. Que bueno, que ella es una gran investigadora con ese currículum que tiene en Vega de Paz, en Correos, en el USA. Sí, exacto. Pero luego también han dado, cuando empezó con lo de, cuando el plural habla de que este tal Vicente Bonilla, que trabaja con Ayuso, ex capitán de la UCO, quería poner una bomba lapa
en el coche de Pedro Sánchez, que luego se desmontó rápido, ahí algunos del PSOE estaban diciendo, no, pero ¿veis cómo hay que investigar aquí y tal? Esta tía es un... Bueno, sí, a lo mejor está en el PSOE, es una fontanera, pero coño, está sacando a la luz, está destapando... O sea, es una... tendríamos que felicitarla y congratularnos todos los españoles por la labor tan magnífica que ha hecho esta persona. O sea, casi merece un premio, un reconocimiento. Bueno, tratarán de Y son varios rehabilitarla. relatos, entonces tú elige tu propia aventura, elige el que más te gusta. Sí, eso lo podemos ver especialmente en los medios de izquierda, que están el espectáculo que está dando el diario, el país. Yo, sinceramente, yo tengo respeto por mis colegas de profesión. En fin, a fin de cuentas, pues vamos en el mismo barco. Supongo que a ti te pasará lo mismo. De entrada les concedes al menos el beneficio de la duda y el respeto. Y a veces me producen hasta lástima, porque pienso, caray, las contorsiones que tienen que estar haciendo. Esta gente puede dormir tranquila. Es como cuando veo a Silvia Inchaurrondo. Hombre, con el bolsillo lleno se duerme tranquilo. No. Este oficio tiene mucho de vocacional, Javier. Es Yo decir, soy- cuando algo está mal y lo sabes que está mal. Es decir, cuando algo estás denunciando algo que sabes a ciencia cierta que no vas a denunciar en el otro lado, estás haciendo mal tu ¿Tú trabajo y lo crees que sabes. Silvia Inchaurrondo está muy tranquila? No creo que esté intranquila. Yo no lo creo. Yo no creo que esté tiene intranquila, pero... algo de mitómana ahí, porque es decir, de que interioriza lo que ella cuenta, o sea, ella a lo mejor se lo cree, vamos. que se lo cree, que está haciendo una labor al país, que es verdad que considera que hay una cloaca policial sobre la que hay que luchar y como hay que luchar contra ella, hay que poner todos los medios al alcance de todo eso. Hay una cosa que me resulta muy curiosa. Los medios de comunicación, ya sabéis, están en crisis. Que no la información. Eso es un matiz muy importante, porque información hay más y mejor que nunca. Eso es lo que generalmente no se dice. Pero los medios están en crisis hace muchos años. Y hubo un momento, y yo lo he escrito alguna vez, podían haber cerrado. Es decir, ante números rojos durante varios años, este negocio no es rentable. Cerramos, pensamos que éramos útiles para los españoles, pero no hemos podido... no hemos tenido su confianza ni la de los anunciantes, ya no vendemos ejemplares o ya no nos escucha la gente. Cerramos sin ningún problema. Hay quien, lejos de cerrar, ha intentado cuadrar los números con una actitud que es absolutamente lamentable. Eso lo dice Fernando muchas veces. Lo que pasaba en Cataluña de repente se ha trasladado al resto de España. Y en el tema de los medios de comunicación, eso que veíamos durante el proceso soberanista, que había medios entregados a la causa por cuadrar las cuentas, pero que es que realmente ahí está la clave de todo. Ahora lo estamos viendo aquí. Y con algunos periódicos digitales o con algunos periódicos en papel, leía El País el sábado y era obsceno. Es que había 3 noticias, o la crónica del domingo del País, y no voy a decir el nombre del periodista. Es que era el ruido de las cloacas empaña todas las medidas que está el programa político del PSOE. Es como decir, ojo, que alguien ha levantado un ruido aquí, hay un elefante en la habitación, alguien le ha puesto aquí, no sabemos quién es, pero sabemos que hay un elefante y como hay un elefante estamos dejando de mirar a los cuadros tan bonitos que he comprado en el mercado. No, hombre, no. El ruido de la cloaca generada por el PSOE y el ruido de sus propias corruptelas lo que ha hecho es condicionar su gobierno y condicionar la imagen que la gente tiene del gobierno. Es muy sorprendente que los medios de comunicación hayan caído en esa especie de servilismo que no forma parte del negocio, pero que les ayuda a mantener el chiringuito en pie. Y lo que hace, de verdad, es yo no dormiría con la conciencia tranquila porque estás influyendo sobre la conciencia de las personas. Cuando encuentras algo en El País, una noticia de los escándalos del PSOE, porque a mí me pasa que me meto en el digital y en primera plana solo encuentro noticias internacionales, que si metiéndose con Milei, metiéndose con Trump, pero es que me cuesta, tengo que bajar mucho para encontrar noticias de España. Es que normalmente te las escamotean, te las ocultan. Es algo muy grave, pero... Claro, yo creo que lo que dice Rubén es importante. Algunos están condicionando su propia supervivencia a vivir de los ingresos que les puede generar el estar con este servilismo repugnante hacia el gobierno de Sánchez. Esto no va a durar eternamente. Es decir, si algo aprendes, yo llevo 25 años de oficio. He visto pasar varios gobiernos, he visto cómo pasaban muchas cosas a lo largo de mi vida profesional, que es la mitad de mi vida real, vamos, que la mitad de mi vida lo dedicaba a esto. Y bueno, he visto de todo, he visto cómo subían unos, bajaban, al final lo único que te queda es la credibilidad y no es broma, el dormir tranquilo, el saber que eres honrado.
y que te puedes equivocar. Ya sabéis aquello de que decían, ¿no? Pues se puede meter la pata pero no la mano en la lata. Vamos, ya está, todos nos podemos equivocar, pero hacerlo de esta manera, contribuir a un gobierno tan abiertamente falsario como este, que maneja la verdad a su antojo. La verdad, de hecho, es opinable, ha desaparecido como categoría ya. Luego hay otro elemento que acabas de comentar, bueno, esto yo te lo digo muy a menudo, en España se han dado dos fenómenos en paralelo que han sido poco a poco y no nos hemos ido dando cuenta. Pero España se ha catalanizado en el peor sentido, no en el bueno. Ojalá nos hubiéramos catalanizado en el buen sentido, en el malo. Esas categorías de bueno-malo, de blanco-negro, ya sabéis, de amigo-enemigo, que imperaban en la política catalana, han terminado implantándose en Madrid, cuando eso no existía, en la política nacional. Y luego el otro es la podemización del discurso político. Los de arriba, los de abajo, los buenos y los malos, está prohibido ganar dinero y si ganas dinero no es tuyo, te lo tenemos que quitar porque tal. No sé si me entendéis. Es decir, que al final Pablo Iglesias, que está el hombre con su red televisión, esa o como se llame, la taberna al lado de mi casa, el lavapiés y tal, no está recogiendo lo que él sembró, lo está recogiendo Pedro Sánchez, y lo están recogiendo los socialistas. Por poco tiempo la taberna, porque sabes que ha recaudado 140.000 euros para cambiar de local. Que se va a ir de María. Claro, él quiere un nuevo local que esté más pequeño, ¿no? preparado para las actividades antifascistas. Claro, a lo mejor pensáis que estoy hablando de broma. El antifascismo. Lo he dicho, sí. Es que es pequeñito, ese local es pequeñito. Fue una peluquería en tiempos. La revolución requiere. Yo creo que ya ha abierto el nuevo, ¿no? Creo. No lo sé. Hicieron una fiesta. Igual se hace una cadena y nos vamos, pues qué sé yo, como 100 montaditos, ¿no? Pues... Pero ese fenómeno que señalas es especialmente relevante. Y eso es parte de la violencia política. El mero hecho de que todo el mundo que se ha ido desligando de esa forma de pensar ha sido empujado al terreno de los ultras. Y ya no solamente es que no lo sean esas personas, sino que, y ahí está la clave, que es una parte de la catalanización, con todos mis respetos, yo no me refiero al tema político y discursivo. Hay gente que ya ha tenido que empezar a dar explicaciones en sus círculos por haber restado el apoyo a eso, porque le han encuadrado también dentro de su entorno, dentro de esa parte, de los ultra, de la extrema derecha. Si tú no eres de estos, tú eres del otro extremo. Aunque simplemente seas un ciudadano normal que está viendo la evidencia de que lo único que quieres simplemente es que haya una cierta parte que funcione, un lugar que sea seguro, donde tus impuestos sean ajustados y donde tu entorno sea cordial, legal, normal. Pero es que eso no es esta corriente ideológica del sanchismo y aledaños. Es que no lo es. Y una buena parte es la violencia que utiliza el discurso. De hecho, piénsalo, a Pedro Sánchez en prácticamente toda España electoralmente le va fatal. No digo ya Madrid, que por supuesto, esta ciudad esta comunidad nunca ha conseguido nada, pero es que nos vamos a las dos Castillas y en Castilla-La Mancha sigue ganando el PSOE porque está un tipo llamado García Paje, no porque esté Pedro Sánchez, es a pesar de Pedro Sánchez. Vamos a Galicia, La Rioja, Aragón, Valencia, Murcia, donde vayamos. Y Sánchez no es muy querido. Curiosamente, donde mejores resultados tiene el sanchismo como solución política, ¿dónde es? En Cataluña. Es el único sitio donde ganan las elecciones. El sanchismo, no el PSOE, el sanchismo. No es casual. Ha encajado perfectamente con eso. Él gobierna gracias a que tiene una alianza muy sólida con dos formaciones catalanas independentistas. Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Una de las razones por las cuales el sanchismo no acabará hasta como mínimo las próximas elecciones es esa. No existe una mayoría alternativa. A mí hay dos cosas que, viendo las noticias esta mañana, me preocupan. Es verdad, han salido varias encuestas, el sanchismo está en horas bajas, está en un 28,5%, PP y Vox están muy arriba, pero hoy ha habido un editorial del País donde vuelven a alertar, donde dicen que el peligro es Santiago Abascal, que se come a Feijóo, cuando es Feijóo quien se está comiendo electoralmente a Abascal, que estarán más o menos en un 15%, no sobrepasa el 15%, no lo sé, no he mirado, a lo mejor es un 15, algo. Bueno, eso daría para otro programa. Sí, pero están otra vez azuzando el espantajo de que viene la ultraderecha y lo van a hacer durante un tiempo. Y luego también otra cosa que me preocupa, la noticia que estábamos hablando antes de esta mañana, que yo no tengo opinión formada todavía, tengo que verlo, pero lo de Correos, que esta tipa, la Leire Díaz, estuvo en Correos. No sé hasta cuánto puede llegar que metan la mano, que manipulen el voto. O sea, yo de Sánchez, ¿qué quieres que te diga? Yo era muy reacio a que con el voto por correo pudiese pasar algo. Te lo decía yo hace 2 años.
Y ahora no lo tengo tan claro, porque claro, es que son capaces de todo. Y si no hacen esto de correos, se inventarán otra cosa o se inventarán la otra, y siempre tienen herramientas y mecanismos para azuzar a los suyos y que vuelvan a votarles. Pero hay algo que tiene que empezar a hacer la oposición. Ya no digo la derecha, sino simplemente la oposición en general. Bueno, en primer lugar, ya el que salga estos días, cuando el Partido Popular ha organizado una manifestación que me parece bastante legítima y bastante, es decir, viene a cuento, y ayer salga Abascal en un acto de partido y hable más del Partido Popular que de las corruptelas del gobierno, eso es otro asunto a tratar. Sí, y eso es un asunto que creo que es un error estratégico, pero bueno, tampoco se les puede criticar porque luego te ponen a parir. Pero creo que hay una cosa muy relevante. El cambio en España, y que creo que tendría que tener en cuenta cualquier persona que haga oposición, el cambio en España no va a venir porque haya un Milei que vaya a arrasar, porque la situación es muy diferente. No va a venir porque haya un Trump que se vaya a comer a su partido, porque la situación en el PP también es muy diferente. El cambio de España va a venir por transmitir, desde mi punto de vista, a la gente que tu vecino no es un ultra, que tu vecino no es un insolidario, que tu vecino no es una mala persona, que eso es como ellos te lo han dibujado para tapar la gran sombra y el gran peligro, que no es los ultras. España no es un país de ultras. Basta con analizar las encuestas del CIS para ver que realmente las personas que más se identifican con los extremos, por cierto, el extremo izquierdo está más engordado que el extremo derecho, que son generalmente jóvenes. Y en la juventud todo el mundo tiende a ser un poco radical en todo, o bastante radical. Sí. Luego la gente se endereza o hace ver, cae en la cuenta de que lo importante es vivir tranquilo. Y esa es la gran clave, que ese peligro es muy reducido, es mucho más reducido en España que en todos los países del entorno. Lo que sí que es un peligro son las corruptelas del gobierno. Y más allá de las corruptelas, el desgaste institucional. Porque un país sin instituciones, un país sin seguridad jurídica, ahí impera la ley de la selva. Ahí impera la ley del más fuerte. Ahí empiezan a llegar negocios turbios de hidrocarburos, negocios turbios de narcotráfico, degenera la seguridad, y eso sí que es un peligro. Ahí aparece la policía política en tu casa a las 3 de la mañana que te lleva preso. Eso es. Eso es cuando desaparece la seguridad jurídica. No hay que darle más vueltas. Cuando no puedes cerrar un solo contrato, ni comprar ni vender, porque no existe la justicia, más allá del capricho del poderoso. Claro, pero eso es lo que debería vender la oposición, ese concepto de conservemos esto, cuidado que ya, ahora sí que está en peligro. Pero es que en esto, como le decía Javier, es que esto ya es materia de otro programa. Conocemos los defectos del sanchismo y los problemas que tiene y lo desgastado que está, pero ¿qué tenemos enfrente? Esto daría para otra contracrónica, ¿no? Tenemos dos partidos de los cuales pues no resulta que han decidido que son enemigos mutuamente. Bueno, se ven más críticas de Vox hacia el PP que del PP a Vox, que juega un poco a ignorarlos, y luego como Vox, a pesar de que la tendencia en Europa es que ese tipo de partidos, lo hemos visto en Portugal, en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, se han crecido como la espuma. En España Vox sigue anclado en el 15%. Es decir, que no consigue subir, con todo a favor, absolutamente todo a favor. Claro, esto daría para otra historia, es decir, ver qué es exactamente lo que está fallando ahí, en la propia, llamémoslo, centro-derecha español. Que Sánchez, con todo lo que está cayendo, siga teniendo casi un tercio de los votos, que ronde una tercera parte del electorado, a mí personalmente me parece grave. Me parece que hay una buena parte de mis paisanos que viven, podría decir, en Bavia o en Matrix. Simplemente, porque es que esto son cosas, no es una, es un continuo. Vamos, lo que hemos estado tratando hoy. Pero en fin. Vamos a ir terminando. Vamos con el tema de si esto, incluso, no sabemos lo que puede salir, conocemos el pasado, pero no el futuro. Comentaba hace un momento Javier que pueden salir más cosas, yo estoy seguro que seguirán saliendo cosas, pues son demasiados frentes los que tienes abiertos, ya sabéis que estas cosas se complican, la justicia avanza lenta, es como esas apisonadoras en la carretera que dices, está muy lejos, sí, está muy lejos, pero como no te muevas te va a pasar por encima, nada más. Los casos como el de Begoña Gómez o el de su hermano, el tema Ábalos, que es, digamos, el caso madre de todo, irán avanzando, irán saliendo nuevas revelaciones. Santos Cerdán. El caso de Santos Cerdán está todavía por ver, eso igual están haciendo ahora. ¿Hasta dónde podrá aguantar este hombre? Yo soy de la opinión, no deja de ser una opinión obviamente, que aguantará hasta el final, hasta 2027, por la razón de que no tiene nada bueno que le espera fuera. Hoy por hoy no solo perdería las elecciones, cosa que ya hizo en 2023, sino que las posibilidades de perder el poder serían muy altas.
Es decir, que de una manera u otra, Vox y PP se pondrían de acuerdo para formar un gobierno, por mucho que se hayan insultado antes. Y tendría que salir del poder. Claro, fuera del poder no hay fiscalía, fuera del poder no hay cadena SER, fuera del poder no hay televisión española, fuera del poder no tiene a todo el Estado. Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Agencia F, todo. Claro, todo. Es que lo tiene todo. Y fuera, bueno, pues sería un particular, a lo sumo diputado. Tendría que empezar por pagarse sus abogados, eso de entrada. Pero a vosotros no os escama, a mí de verdad me escama, y a lo mejor meto la pata con esta afirmación, pero por lo menos quiero preguntar porque me fío de vosotros. Al igual que en casos tan obvios y burdos como el de Hungría, Europa ha estado siempre atenta. ¿No os da la sensación de que hay un especial silencio, por ejemplo, ante cosas como el Plan de Acción por la Democracia del Gobierno por parte de las instituciones europeas, que no haya nadie que haya dicho, ojo, cuidado, que estos son los límites? No a, sé. ver, a mí me escama y yo creo que Europa es una lombriz, va muy lenta. Es decir, con Orbán no olvides que lleva 15 años en el poder. Lleva el doble que Sánchez. Y al principio no pasaba nada. Claro. Es decir, esto lleva su tiempo. Europa es como estos acumuladores, ¿no? Que al final luego rompen en algún momento y empiezan ya las denuncias. De cualquier modo, estoy convencido que en el caso de que le empiecen a censurar en Bruselas, se convertirá en el más antieuropeo del mundo. Claramente. Y a reclamar la salida de España de la Unión Europea, del euro y de lo que haga falta. Pero yo creo que todavía la socialdemocracia goza de buen prestigio. Y entonces yo creo que es por eso, porque es un tipo que es de izquierdas, de un partido socialdemócrata. Entonces, por eso yo creo que en Europa todavía no le han acabado de calar. Tengo esa impresión, pero es una impresión. A ver, mi intuición me dice que toda esta campaña, lo que comentaba al principio, es porque esta última campaña contra la UCO, es porque ellos saben el contenido de esos informes. De hecho, si os fijáis, hay un personaje que ha sido especialmente relevante por omisión estos días, que es la directora general de la Guardia Civil, que se supone que ha defendido a los suyos en privado, pero no ha salido en público a decir, oigan, están atacando a mis agentes, que son una unidad especializada y yo los defiendo porque son muy prestigiosos. Mi intuición es que ellos ya saben el contenido de esos informes de la UCO, evidentemente, o lo intuyen, entre otras cosas porque saben lo que habrán analizado. Y a partir de ahí han empezado una campaña propagandística para intentar que la gente piense que lo que dicen forma parte de una conspiración contra el gobierno y que no es real. Por lo tanto, yo creo que en esta semana o la siguiente, que es cuando de hecho se intuía para la pasada, pero que iba a salir el informe sobre Santos Cerdán. Pero no creo que no haya más personas del gobierno, incluido el presidente, que no sean citadas en los dos informes, porque si no, reitero, esta campaña de desprestigio contra la UCO, ya sabiendo lo que había, si solamente hubiera esto, no hubiera tenido ningún sentido. O sea, ¿tú crees que va a haber más, aparte de Santos Cerdán? Claro, eso es. Mi cuestión es, porque aquí la bisagra va a ser el PNV, y el PNV no apoyaría una moción de censura por la cuestión de que le digan en el País Vasco que ha apoyado algo con la ultraderecha, cosa que no sé hasta qué punto quiere el PNV que le siga canibalizando Bildu dentro del País Vasco, que es lo que ocurre y parece que es un fenómeno que continúa, al igual que Esquerra Republicana que le siga canibalizando el PSC. Son cosas de partido que me parecen muy relevantes, muy singulares por lo menos. Pero hombre, entiendo que una moción de censura, a la vista de que algún informe llegue a señalar, y sé que esto es un poco política ficción, al presidente. Yo veo que se está posicionando Podemos, ¿eh? He visto ciertas informaciones que me hacen sospechar de que Podemos ahora vea la ocasión propicia para asestarle un golpe a Pedro Sánchez, aunque... O incluso sumar para crecer. Ellos no van a... Lo tienen muy complicado que la gente les diga, no, es que estáis con la ultraderecha. O sea, Podemos, ultraderecha, pues no. Han visto la ocasión, derriban el gobierno, se comen a Sumar y, no sé, yo estoy viendo movimientos ahí que me hacen pensar que puede... A Podemos no le interesa esto, Podemos le interesa estar en la oposición, ¿eh? Claro, poder sacar a la gente a la calle, etcétera. Sí, pero es que ahora mismo tampoco están en la oposición, pero a ellos lo que les interesa es que venga otro gobierno de PP y Vox y estén en la oposición, que viven muy bien ahí. Necesitan un gobierno de derechas, claro. El otro día hubo una manifestación contra la guerra. Yo no sé si recordaréis las manifestaciones de hace 20 años contra la guerra, las de 2003 y tal. Bueno, aquello fue multitudinario, claro. Veías la del otro día, es que no sé si había 800 personas, que era contra el aumento del gasto militar. Si ese aumento lo aprueba un gobierno del Partido Popular y Vox, tenemos miles de personas en Madrid en la calle. En cambio, el otro día nada.
Se hace una segunda ceremonia de los Goya solamente para criticar el no a la guerra. Exacto. Entonces, la extrema izquierda vive mejor cuando tiene a la extrema derecha, claro, o lo que ellos llaman extrema derecha en el poder. No, están aquí los fascistas, tenemos que combatirles. Por eso claro, yo una moción de censura lo veo improbable. Yo creo que va a estar en el poder hasta 2027, sí. Pero, claro, le podrían sacar con una moción de censura, pero lo veo muy improbable, pero lo único que me hace sospechar que puede haber ahí un resquicio es con Podemos, PNV y Junts, vamos, yo creo que hay que olvidarse. No, ¿dónde van a encontrar uno igual? Claro, piénsalo, ponte en su lugar. ¿Dónde va a encontrar Bildu o Esquerra Republicana o Junts per Catalunya? Va a encontrar alguien como Pedro Sánchez. Es casi un sueño hecho realidad para ellos. Pues, queridos, hasta 2027 es mucho añitos. Tiempo, con una reforma judicial en ciernes que lleva tiempo, pero que ya están amenazando con ella. Otras cosas que dejaría la instrucción en manos de la Fiscalía. Luego está la famosa de reformar para acotar o para restringir la acción popular, con una reforma del sistema de medios de comunicación también en marcha. Esto se puede poner muy complicado. Muy duro, muy complicado. Eso es verdad. Bueno, vamos a terminar ya. Voy a agradecer antes de nada a mis invitados de hoy. Bueno, sois mis invitados, pero a la vez yo soy tu invitado aquí, Javier. Sí. Javier, puedes venir cuando quieras, Fernando. Javier es... si yo no vengo más es porque está muy lejos esto. Pues vente aquí a vivir. Academia Play está en Chamartín, que está en la otra punta. Tengo por ahí un colchón. Aquí tienes unos colchones, además ilustrados. Tengo baño, ducha, de todo. Bueno, oye, muchas gracias a los dos. En fin, se os ve un poco, no sé, tristes después de haber tratado esto, ¿eh? No, podría decirse que voy a ponerme poético, que os duele España. Estoy encantado con el calor, con el régimen fiscal español, sí, y con el gobierno de este país. Yo con el calor sí que estoy encantado. Con las otras dos cosas no, pero con el calor sí que estoy encantado y lo estaré hasta que se me vaya allá por el mes de octubre. Así que ya sabéis que yo soy adicto al calor, yo soy el tío más friolero de todo Madrid. Los paseos en bici de madrugada, eso, vamos, un clásico. Ya me da un par de ellos, qué maravilla. Yo soy un friolero profesional, entonces yo lo paso mal, en fin, durante muchos meses al año, y ahora es cuando viene lo mío, es mi momento. Llega cuando el termómetro sube de 30 grados y estoy durante el día, pues en pantalón corto, sin necesidad de las ventanas de casa abiertas. No me digas que no es una maravilla. La vida es el verano, chicos. El verano está para vivir. Que ha hecho estos días, ¿eh? El verano está para vivir y el invierno para escribir, claramente. Exacto. Salir a tomar un helado. Si es que los días son largos, no se acaban nunca. Es el regalo. Los veranos son los regalos de nuestra vida. No, pero que yo lo decía porque estoy a favor del calor y del régimen fiscal de este país. Yo otra cosa. Sí, claro. Como solo faltaba, ¿no? Hay que ser solidario y más. Cortos nos quedamos. Poco damos. Bueno, pues con esto terminamos ya, pero no sin antes irnos con Pizarro, que nos habla pues del tema este de Elon Musk y Donald Trump, que no es que hayan discutido, pero Musk ha decidido que ha llegado ya el final, es decir, que ya no quiere seguir en política, que no le ha traído más que disgustos. Elonio se ha puesto a jugar a la política sin ser político y rodeado de políticos. Y claro está, ha salido escaldado, con resultados discutibles y perfectamente reversibles, y sin un solo amigo. Los intereses creados y la burocracia le han doblado la mano. Ahora huye. Y hace, pero que muy bien. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Ya sabéis, estamos a 3 de junio, mañana será 4 y estaré yo aquí de vuelta, pero no en este estudio, que casi estoy por traerme aquí el portátil, la grabadora y todas estas cosas y hacerlo, pues lo tiene muy bien montado. Javier, con esta pared tan bonita, muy bien iluminado. Mañana ya estaré en mi estudio en la otra punta de Madrid, eso sí. Así que, queridos, nos volvemos a escuchar, espero que estéis al otro lado, mañana.